Buenos días, mi nombre es María Giselle Serrano, designada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll para llevar a cabo la Secretaría Judicial de esta diligencia. Antes de iniciar, debe advertirse que durante su desarrollo se deben respetar las siguientes reglas. El uso del tapabocas es obligatorio durante todo el desarrollo de la diligencia y dentro de las instalaciones de la sala de audiencia, incluso al momento de hacer algún tipo de intervención. Dentro del lugar no puede haber una ocupación de más de 30 personas durante el desarrollo de toda diligencia, respetando las medidas de distanciamiento social y de conformidad con el artículo séptimo del acuerdo número 036 del 31 de agosto adoptado por el órgano de gobierno. Los asistentes deben obedecer las órdenes impartidas por el magistrado. Los asistentes deben permanecer en silencio y no deben realizar manifestaciones verbales o no verbales de aprobación o reprobación. Todos los intervinientes deben mantener en silencio y o apagado cualquier clase de dispositivo electrónico que pueda distraer la atención o interrumpir el curso de este acto. Los intervinientes deben permanecer en el lugar dispuesto para cada uno de ellos. Los intervinientes podrán hacer uso de la palabra únicamente cuando hayan sido autorizados por quien preside este acto. Los intervinientes no pueden retirarse del recinto antes de que la sala así lo ordene. Los intervinientes deben emplear lenguaje, tono de voz y actitud respetuosos con sus interlocutores y demás asistentes. Se prohíbe todo acto que atente contra la dignidad de las víctimas, de los comparecientes, de la magistratura, intervinientes y demás asistentes a esta diligencia. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el magistrado que preside la diligencia podrá hacer ejercicio de los poderes correccionales definidos en el artículo 143 de la Ley 906 del 2004, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1922 del 2018, por medio de la cual se adoptaron las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los efectos de esta diligencia, son sujetos procesales las víctimas acreditadas como intervinientes especiales y sus representantes, quienes actuarán mediante escrito de acuerdo con el auto 311 del 2021, que convocó a estas diligencias. También es interviniente especial el representante o delegado del Ministerio Público. Esta diligencia será presidida por el magistrado en movilidad en el caso 01, Farid Benavides Vanegas. Buenos días a todos y a todas las asistentes. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas quiere saludar especialmente a las víctimas presentes en esta sala y también a quienes han pedido seguir esta diligencia de manera virtual. Ustedes son el centro del trabajo que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz para satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Saludo también a la señora Procuradora Laura Benedetti, que nos acompaña hoy en representación del Ministerio Público. En un momento le daré la palabra si desea presentarse y saludar a las víctimas. Este espacio de participación es de ustedes. Nos interesa escuchar sus voces e integrar sus observaciones a la instrucción del caso 01, para que las demandas de verdad y demandas de reconocimiento guíen el proceso de instrucción que adelanta la sala de reconocimiento. En esta audiencia se presentarán las observaciones al reconocimiento que hicieron por escrito los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. En ese escrito ellos reaccionaron a lo determinado por esta sala en el auto número 019 en el marco del caso número 01, titulado Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por parte de las FARC-EP. Ustedes han traído al caso 01 una verdad que solo puede ser dicha por quienes vivieron de manera directa los hechos de violencia, la verdad de los sufrimientos experimentados y del trato recibido en el contexto de los secuestros y de los otros hechos de violencia que se vivieron con ellos, como los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos forzados. Todos los informes que las víctimas entregaban a la JEP, así como las narraciones de los hechos que presentaban al momento de acreditarse, han sido integradas de manera rigurosa en el caso 01. En este momento me referiré brevemente a los antecedentes del caso 01 y en qué momento del procedimiento nos encontramos actualmente, para que todos estemos en la misma página.
Luego procedemos con la diligencia. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz abocó conocimiento de este caso a partir del segundo informe de la Fiscalía General de la Nación. En el informe, la Fiscalía acumuló hechos y conductas presuntamente cometidos por la extinta guerrilla y tipificadas dentro del derecho penal nacional como secuestro simple, secuestro extorsivo, desaparición forzada, homicidio y toma de rehenes, entre otras conductas. La Fiscalía no puede darle el nombre de un delito, de manera que llamó el informe retención ilegal de personas por las FARC-EP. Así se llamó también el caso 01 inicialmente, hasta que la Sala lo nombró a partir de la calificación jurídica que hizo en el auto 019. Esto es crimen de guerra de toma de rehenes y crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, que es la clasificación más grave que da el derecho internacional. En un primer momento, la Sala identificó a partir de la información que le brindaba la Fiscalía quiénes entre los exguerrilleros habían sido miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla. A esto les dio copia de los informes recibidos y de un temario de preguntas sobre estos hechos. Los llamó a responder por estos secuestros como personas que dirigían la organización. Esto porque el caso inició de arriba hacia abajo, empezando por la cúpula, ya que la antigua guerrilla nunca negó la práctica de los secuestros y esta era de público conocimiento. Así, la Sala ordenó comparecer a diligencia de versión voluntaria a los 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-EP, conforme al calendario establecido durante el primer semestre de 2019. 5 abandonaron el proceso de paz y 26 comparecieron. A medida que avanzó la investigación, la Sala de Reconocimiento ha dispuesto también llamar a diligencia de versión voluntaria a otros comparecientes, al considerar que existían motivos razonables para inferir que contaban con información relevante para la investigación y el análisis del caso. Estos han sido principalmente comandantes de frente y financieros, así como algunos guardias y carceleros. Además de las versiones individuales, la Sala ordenó a los comparecientes la entrega de una versión voluntaria colectiva con el fin de que respondiesen a la dimensión colectiva de la verdad. Hasta la fecha, la Sala recibió una entrega de versión colectiva nacional escrita y 7 versiones colectivas en diligencia, una por cada uno de los antiguos bloques: el bloque Magdalena Medio, Occidental, Oriental, Noroccidental, Caribe, Sur y Comando Conjunto Central. De manera paralela, la Sala inició una campaña de acreditación de víctimas para invitar a quienes habían sido víctimas de estos hechos a que se acercaran a participar como intervinientes especiales en el proceso. Así lo han hecho hasta el momento más de 2.600 víctimas. Al acreditarse, las víctimas presentaron relatos de los hechos y también hicieron observaciones a las versiones voluntarias. La Sala ha venido analizando y sistematizando estos relatos y observaciones y entregándoselas a los comparecientes. Con corte a junio de 2021, 1.133 víctimas habían presentado observaciones a las versiones voluntarias, individuales y colectivas, rendidas por los exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP en el marco del caso número 01. La Sala clasificó esas observaciones en demandas de la verdad y demandas de reconocimiento. Las demandas de la verdad son aquellas preguntas en donde las víctimas tienen necesidades profundas de conocer la verdad, es decir, que responden a vacíos que tienen las víctimas. La principal, por ser el origen mismo del derecho a la verdad, es información sobre personas dadas por desaparecidos. La Sala desde el inicio del caso ha indicado su especial preocupación por estos casos, por ser un delito continuado y porque sabe que las familias no descansarán hasta saber qué pasó con sus seres queridos. También hemos dado traslado de otras demandas de verdad que son importantes para las víctimas. Por ejemplo, preguntas sobre los últimos días de vida de un cautivo o sobre la participación de terceras personas en secuestros extorsivos. La Sala también recibió peticiones que llamó demandas de reconocimiento. Estas son peticiones en donde las víctimas saben qué ocurrió. No están buscando información, generalmente porque lo vieron en carne propia, pero esperan que los comparecientes de las FARC-EP lo reconozcan. Quiere oírlos decir lo que las víctimas ya saben que es cierto. La Sala contrastó los informes, las versiones de los comparecientes y los relatos y observaciones de las víctimas y encontró 3 patrones de hechos. Unos secuestros se realizaron para financiar a la guerrilla, pidiendo dinero por la libertad de las víctimas. Otros secuestros se hicieron para forzar la liberación de guerrilleros presos. Otros secuestros fueron privaciones de la libertad para instaurar o afirmar el control de los frentes en una zona. Por ejemplo, privando de la libertad como castigo por desobedecer a la guerrilla o para hacer un interrogatorio o por sospecha que se trataba de informantes del Ejército Nacional o de los paramilitares. También encontró que si bien había una orden de buen trato, este se limitaba en la práctica a preservar la vida de los cautivos y no matarlos sin autorización del superior, y no a preservar su dignidad humana. Esta quedaba en manos de la guardia y del comandante de turno,
Y si bien tenemos reportes de algunas víctimas que en medio del secuestro fueron tratadas con respeto, la gran mayoría reporta malos tratos e incluso torturas. En enero del 2021, la sala consideró que contaba con suficiente información para imputar la responsabilidad de la cúpula de la antigua guerrilla por haber adoptado las políticas y órdenes generales que resultaron en estos hechos. Así, el 26 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento profirió el auto número 19, por medio del cual determinó los hechos y conductas del caso número 01, atribuibles a los exmiembros del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Los puso a disposición de estos comparecientes con el fin de que se pronunciaran de conformidad con la ley, si reconocían o no esta responsabilidad, tanto por las órdenes dadas como por la omisión del control del trato que le daba la tropa a los cautivos. Al mismo tiempo, la sala continúa llamando a versión a mandos medios, financieros, guardias y carceleros, y en el 2022 seguirá con audiencias de este tipo, pero regionales. Teniendo en cuenta los términos establecidos en la decisión, los antiguos miembros del secretariado se pronunciaron el 30 de abril de 2021. Al hacerlo dijeron, abro comillas, es importante establecer, antes de dar respuesta concreta, que nunca ha sido nuestra intención negar el dolor causado o la gravedad de los hechos. Por eso asumimos responsabilidad por los secuestros ocurridos y el daño que los mismos les generaron. De igual manera, reconocemos que pese a que estaba prohibido por la organización, ocurrieron malos tratos contra las personas en cautiverio. Estas circunstancias se dieron en el contexto de las difíciles condiciones en las que nos tocó vivir durante la guerra a quienes hicimos parte del conflicto. Tales conductas nunca debieron ocurrir y por eso pedimos perdón. Hoy reconocemos que estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cierro comillas, esto es tomado del documento de reconocimiento escrito entregado por los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP el 30 de abril de 2021. Mediante el auto 299 del 6 de agosto de 2021, el despacho relator del caso 01 ordenó la realización de una audiencia de escucha de las víctimas, con varias sesiones. En esta audiencia pueden presentar sus observaciones indicando en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo, qué es nuevo para ustedes como víctimas escuchar de la antigua guerrilla y qué continúa pendiente frente al escrito que entregaron los comparecientes el 30 de abril del año en curso. Debemos aclarar que la participación de las víctimas hasta este momento había sido de manera escrita o a través de sus abogados. Las diligencias de observaciones a las versiones programadas para iniciar el 20 de marzo de 2020 debieron suspenderse por razones de la pandemia. Han sido unos meses muy duros y muchos hemos perdido amigos, familiares, conocidos e incluso nos hemos enfermado. Hoy parece que las condiciones del virus y el avance en la vacunación nos permiten reunirnos en condiciones de bioseguridad y podemos proceder con la participación presencial. En el día de hoy estamos llevando a cabo la sesión número 14 de esta audiencia con el propósito de conocer de viva voz de las víctimas reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. Para esta sesión de la audiencia se ha contemplado una duración de 3 días, desde el miércoles 25 hasta el 27 de octubre. Esta sesión presencial está siendo transmitida por plataformas privadas para los comparecientes. Los comparecientes fueron convocados a través del auto 299 y el auto 311 del 2021 para que ellos puedan seguir de manera virtual esta diligencia judicial. En estos momentos ellos y sus equipos jurídicos y de analistas están siguiendo atentamente esta audiencia. Es importante decir que no todas las preguntas de las víctimas pueden ser atendidas por los comparecientes que integraron el antiguo secretariado de la guerrilla de la FARC-EP, y hemos visto que no todos los comentarios y solicitudes se dirigen a ellos. Algunas preguntas específicas pueden ser mejor respondidas por aquellas personas que fueron comandantes de frente o comandantes financieros dentro de frentes específicos de la antigua guerrilla que fueron los autores materiales. Frente a estas preguntas, queremos contarles que el caso 01 sigue avanzando en transmitir a esos comparecientes las preguntas de las víctimas y lo seguiremos haciendo durante todo el 2022, cuando habrá también audiencias regionales enfocadas en los bloques y los frentes. En el espacio de hoy, ustedes pueden presentar otras observaciones, incluso si ya han participado en espacios anteriores. Nos interesa mucho conocer sus reacciones a lo que los máximos responsables de las FARC-EP han dicho. Es decir, hoy esperamos conocer sus observaciones a lo que ellos como secretariado han aceptado y reconocido sobre la política que crearon para que tantos secuestros ocurrieran en el país. Queremos escuchar de ustedes si existen aún pendientes en ese reconocimiento.
Reitero que hoy están viendo esta diligencia a través de la conexión a Internet, muchas víctimas que así lo han solicitado, así como los comparecientes, con sus equipos de defensa y sus analistas. Ellos también serán destinatarios de las palabras que van a presentar ante esta sala. Yo, como magistrado auxiliar en movilidad, también estoy aquí para escucharlos. La sala recuerda que la centralidad de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son esenciales para la Jurisdicción Especial para la Paz, y que este espacio se constituye como un escenario de escucha para conocer de sus propias palabras sus impresiones sobre lo que se dijo por los miembros del secretariado de las antiguas FARC-EP en el reconocimiento del 30 de abril de 2021. Al traer a este escenario judicial las palabras que narran lo que han vivido y las reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los comparecientes, las víctimas han sido generosas en la dedicación del tiempo que les ha tomado seguir las versiones voluntarias, leer los documentos judiciales que hemos expedido, prepararse para estar aquí y construir el relato que hoy vamos a escuchar. Todos estos son esfuerzos emocionales y mentales que dan cuenta de su valentía. Invito a los asistentes en esta sala, a los comparecientes de las FARC y a la sociedad en general a que dispongamos nuestros oídos a la escucha de quienes han sobrevivido a los hechos de violencia y a los años de dolor. Respondemos hacia el esfuerzo de las víctimas, cuya presencia en este escenario se suma a los grandes esfuerzos que hacen en la transición hacia la paz. A continuación, entonces, les presento el esquema de la sesión. Para el desarrollo de esta diligencia, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad, de determinación de hechos y de conductas utilizará el siguiente orden. En primer lugar, tendremos al señor Víctor Julio Botello Páez, luego hablará el señor Campo Elías Serrano y finalmente el señor Fernando Guerra Hernández. Le pregunta a la señora procuradora si desea presentarse y saludar a las víctimas. Gracias, magistrado. Los saludo especialmente a ustedes, víctimas presentes, y también a aquellos que nos siguen por la transmisión. Hoy es un día especial, también reconocemos su valentía, su valor, como bien lo decía el magistrado. No es un proceso fácil, pero reconocemos que ustedes están iniciando un proceso de sanación y también de construcción de una verdad que no solo les pertenece a ustedes, sino a la sociedad también en general, para empezar a construir un camino de paz y de reconciliación. Muchas gracias por estar aquí, por su valentía, por su valor y por esa entereza que demuestran en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señora procuradora. Le pido a la señora secretaria judicial que nos informe sobre la identificación de las víctimas que participan hoy. Magistrado, para efectos del registro, hemos verificado los documentos de identidad y el reconocimiento de la personería jurídica para las víctimas que van a intervenir en la mañana de hoy. Se encuentran presentes el señor Víctor Julio Botello Páez, con número de cédula 1345-9124. El señor Campo Elías Serrano, identificado con el número de cédula 7941-9548. Y el señor Fernando Guerra Hernández, identificado con número de cédula 17-2929-59. Magistrado, también se verificó el reconocimiento de personería judicial de los representantes de las víctimas. Ellos intervendrán por escrito para presentar sus observaciones al reconocimiento que hicieron los integrantes del secretariado de la antigua guerrilla de las FARC, de acuerdo con las disposiciones del auto 311 del 2021. Muchas gracias. Entonces, invito al señor Víctor Julio Botello Páez a que comience su relato. Lo escucharemos a cada uno durante más o menos 20 minutos. Tiene usted la palabra. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Víctor Julio Botello Páez. Fui uno de los que sufrí la toma de Cogutilla el 12 de julio de 1999. Para ese entonces, pues me encontraba de servicio en esa estación de policía cuando fuimos sorprendidos por un grupo de la guerrilla de la FARC, el cual tuvimos un enfrentamiento por espacio de 15 horas. En el momento, pues, de esa toma guerrillera,
En ese momento sufrimos dos compañeros que murieron en la toma, uno herido, 8 secuestrados. Por espacio de casi 19 meses fuimos retenidos por ellos, con muchas dificultades, porque fueron 19 meses donde pues fue duro el trato, las circunstancias del clima, todo, la forma como lo mantienen a uno encadenado, enjaulado. Entonces, todo eso lo lleva a uno a una situación difícil. Posteriormente, nosotros desde esos 19 meses vino un rescate por intermedio del ejército el 21 de enero, donde son dados, nos matan 2 compañeros, uno que ha desaparecido, que hasta el momento es el señor Víctor Julio Serra Selves, que no aparece, ellos no dan información de él, y logramos salir con vida 5 compañeros. Desde ese entonces para acá, pues, la situación de nosotros ha sido difícil, pues el Estado nos abandonó. Yo llegué del secuestro y la policía con decirme que ya no servía, que ya me sacaron de la institución con media pensión. Y muchas otras cosas que a uno le quedan pues yo perdí mi familia, muchas cosas que quedan en el entorno de uno. Estamos en tratamiento psicológico, psiquiátrico todavía. Compañeros enfermos que verdaderamente uno miramos y entonces eso es lo que queremos pedirle en estos momentos, pues que nos tengan en cuenta, qué beneficios qué se nos va a reconocer, porque a nosotros nos abandonaron y nos dejaron ahí. Entonces nosotros queremos eso, saber que la gente que nos va, en qué nos van a ayudar. Los sufrimientos, los daños ocasionados fueron demasiados, tanto para la familia, porque mis hijos estaban pequeños. Psicológicamente, pues también quedaron un poco mal, como uno. Nosotros hemos tenido problemas, pero el Estado y la misma policía, pues no, con cualquier cosa no, ya ustedes nos sirvieron, ya listo, no los queremos más. Entonces ya les vamos a que se vayan. Entonces, eso es lo que estamos pensando nosotros. A ver en qué nosotros queremos también, pero a ver cómo la guerrilla, pues si ellos, en lo que ellos dicen, un 99% es falso. Ellos no están diciendo la verdad. Porque lo que yo leí que la FARC dice, que nos tuvieron en cabañas, yo no sé si ellos llaman a una jaula y estar encadenados. Son cabañas, estamos de paseo, de vacaciones. Porque eso es mentira, nunca. No teníamos, que dicen que tenían, que nos tenían enfermeros. Allá nos enfermábamos. Tocaba que pasar como fuera porque no había un médico, no había nadie que lo atendiera a uno. Entonces, veo que eso, lo que ellos nos dicen ahí, que ellos dicen, pues, estoy de acuerdo, bueno, en lo que ellos sí. Ellos los entregan a uno a un grupo, a los mandos medios, pero ellos no saben cuál es el trato que le están dando a uno en ese momento allá, cómo está pasando uno. Nosotros tuvimos casi 2 meses que no pudo entrar alimentación, comida ni nada. Y por eso duramos 2 meses sin comer, hasta que vino el rescate, porque ellos, donde fue el rescate, ellos se apoderaron a un señor de un novillo, y el señor informó, entonces por eso nos llegó el ejército, ahí fue que pudo ver el rescate, si no nosotros estamos con ellos. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en claro acá, de que ojalá pues no haya repetición pues, de los hechos sobre lo que ellos dicen, que verdaderamente sea una paz, pero una paz verdadera, que no se vuelva a repetir y que nos... ¿Qué más le podría yo decir?
pues yo he estado ya acá en la jurisdicción 2 veces y espero, pues, no sé, que nos ayudaran más a ver cómo podemos solucionar, porque nosotros tenemos muchos problemas de compañeros. Yo vengo en representación de mis compañeros que no pudieron venir, no pudieron asistir, a ver qué propuestas nos tienen, qué nueva perspectiva o qué nos va a decir la JEP, porque nosotros estamos esperando pues algo, porque la vida de nosotros pues sinceramente desde ese momento cambió demasiado. Pues no tendría más que decir. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor Víctor Julio. Le doy la palabra ahora al señor Campo Elías Serrano. Señor magistrado, buenos días. Doctora, buenos días. Doctores todos y todos los compañeros que estamos en la sala. Mi nombre es Campo Elías Serrano Peña. Fui servidor a la patria como reservista. En el año 1985, para mediados de diciembre, fui secuestrado por el Frente 23 de la FARC, comandado por alias Virgilio. El motivo de mi secuestro no fue porque mis padres tuvieran dinero, sino porque me convertí en objetivo militar de esta organización por haberme ido al ejército. Soy oriundo de Landazuri, Santander del Sur, que podemos comprender que en esta época y aún es una zona roja. Mi secuestro se hizo en una franquicia en la finca de mi señor padre y mi madre, en una vereda llamada El Valparaíso. Me secuestran por aproximadamente 9 meses, aduciendo de que me iban a quitar la vida y de que iban a asesinar a mi familia por haberme regalado al ejército. Eran las palabras que decía este grupo. Alzaban armas. En muchas audiencias que he visto por la televisión y que miro, muchas personas que han estado secuestradas, como dice acá el amigo, el compañero, dicen que los han tratado bien. En mi caso, no fue así, sufrí muchos vejámenes. Me trataron de una manera atroz. Tal vez lo que voy a decir aquí de pronto suene grosero o no sé cómo pueda decir, pero tuve un vejamen que me tiene psicológicamente muy mal, aparte de todas las cosas, fue que trataron de quitarme los testículos, me amarraron a un árbol y colocaron a otra persona que me alara para que me doliera y contara según dichas verdades, las cuales no sabía, porque yo lo único que hice era que se hiciera realidad un anhelo que había en mi corazón, que era servirle a la patria. Todos conocemos que en estas zonas, para esta época, a los jóvenes nos inducían y nos daban instrucciones. Los grupos alzados en armas llegaban a nuestros hogares, a nuestras casas, y nos daban instrucciones desde muy jóvenes para que fuéramos escogiendo a cuál frente nos íbamos a ir después de que estuviéramos cierta edad. Mi mentalidad no era esa. A pesar que era un joven, mi mentalidad no era pertenecer a ningún grupo de dichos alzados en armas. Mi mentalidad era ser alguien diferente. Y cuando tuve cierta edad, vine a la ciudad de Bogotá y me presenté a la Fuerza Aérea Colombiana. Ese día que me aceptaron sentí la felicidad más grande del mundo, porque miraba que se hacía realidad algo que tenía en mi corazón. Pero lo que no me imaginaba era que esto se convertía en un infierno para mi vida. ¿Por qué digo que se convirtió en un infierno?
por este secuestro, porque viví cosas muy difíciles y dolorosas. Y la pregunta que me hacía era si por haberme presentado a esta institución del Estado merecía lo que me estaba sucediendo. Entre todas estas cosas, quisiera, señor magistrado, que se investigue algo. Lo que decía el compañero, cuando nosotros entramos a una institución del Estado, llámese policía o ejército o fuerza aérea o armada, nosotros hacemos un juramento a la patria. Juramos y nos comprometemos a este juramento que hacemos y llegamos en condiciones físicas normales, buenas. Pero cuando nosotros estamos en la condición como estoy yo, con una parapléjica de por vida, por gracias a este grupo Alzados en Armas, el Estado nos abandona. El Estado se le olvida que nosotros sí nos comprometimos con la patria y nosotros ya no somos nada para el Estado. Quiero decirle algo, señor magistrado y doctora de la Procuraduría. Estando en este secuestro, estos personajes de la guerrilla, al ver que no había ninguna solución, dijeron que matarme era hacerme un favor. Entonces yo les pregunté qué iban a hacer con mi vida. Me dijeron, hemos matado a su madre, y me llevaron la cédula de mi madre, me dolió mucho. Y les repliqué que me quitaran la vida. Entonces alguien, que creo que fue el negro Acacio, dijo que no me iban a matar, que me iban a mostrar que el Estado era corrupto y que me iban a hacer pagar lo que yo no había cometido. En este me hicieron firmar un documento que autorizo para que los señores magistrados, no sé si lo habrán revisado ya o no, donde el documento está escrito a máquina las preguntas y las respuestas con mi puño y letra, donde me comprometía de asesinatos, de hurtos, bajo amenazas. En ese momento que me presentaron el documento, yo dije, no, yo me defiendo. Si Dios me permite salir de esta, yo me defiendo porque lo único que he hecho es servirle a la patria. Pero resulta que me equivoqué. Porque por firmar este documento, estuve 16 años preso en las cárceles de Colombia como un delincuente, pagando un delito o unos delitos que no cometí, que cometió la FARC. Pero lo más irónico, doctor y doctora y todos los que estamos en la sala, es que no he podido entender y quisiera antes de morirme que eso sí me lo aclarara el Estado. Es cómo puede ser posible que el Estado le crea a estos grupos alzados en armas que fueron los que me denunciaron. Hicieron un proceso para juzgarme como el sicario más sicario de la zona de Santander. Y cuando llegué a la cárcel traté de defenderme, pero no soy una persona de recursos económicos. Y como pueden ver, estoy en una silla de ruedas con una parapléjica de por vida por un impacto de bala que me dio este grupo. Pues me tocó pagar la condena. No tuve defensa técnica, me condenaron como reo ausente. Entonces, todos los días me pregunto, si este es el estado que nosotros tenemos, que una persona que nací en el campo y que mi pensamiento era ser una persona de bien y servirle a la patria, se me convirtió en un infierno. Yo estoy escribiendo un libro no para hacer un dinero ni para hacer cosas, sino para relatar
los hechos de mi vida que he vivido en esta oportunidad que Dios me va a vivir pero yo no entiendo, en lo que he escrito he colocado algo entre paréntesis, es que no entiendo si el Estado es más corrupto o los grupos alzados en armas son más corruptos. Lo dejé entre paréntesis porque no lo he entendido. El Estado niega de que fui secuestrado. Ustedes pueden creer, señor magistrado y doctora, que salí el 25 de octubre de La Picota. Ya este año que estamos en 2021, no tengo derecho de nada del Estado. Me presenté para ser víctima y me negaron y dijeron que yo no había sido secuestrado y que tampoco le había servido a la patria. Yo quiero decirle, señor magistrado, de que a mí no me entregaron ni a mi padre ni a mi madre, sino a mí me entregaron a una comitiva del Estado encabezada por el señor Procurador Regional de Barranca Bermeja, Santander, y 2 agentes del DAS y un señor llamado Leonardo Posada, que era de la UP. Entonces yo no puedo entender por qué el Estado dice que no fui secuestrado. Lo otro, el Ejército Nacional, cuando hacen esta entrega a estas personas que acabé de nombrar, el señor procurador dice que no puede recibir a una persona en la forma que está el señor Campo Elías Serrano Peña, que por favor lo soltaran porque eso era inhumano, porque a mí me tuvieron los 9 meses amarrado con las manos atrás, donde la cabulla o lazo, como se llame, se me metió entre la carne. Eso ni siquiera a los animales se hace eso. Por eso no entiendo las personas que fueron secuestradas, respeto, pero no entiendo si les dieron buen trato, pero a mí me dieron un maltrato. Y se hace protocolo y lo que hace el Estado es, los guerrilleros me quitan el lazo y el Estado me pone unas esposas. Me suben a un campero. Mi entrega se hizo en una jurisdicción de Santander cerca del río Carare y me llevan a la ciudad de Barranca Bermeja y me cuelgan de una mano ya siendo el Estado a una puerta dejándome en el aire y todos los policías me pegaban porque decían que yo era un sicario. Tenía paludismo. De allí me ingresan a una cárcel. No me acuerdo porque la verdad estaba muy enfermo cuánto duré, pero me llevan a una audiencia ante un juez de la República donde esta doctora me lee todos los delitos que la FARC me acusa. En medio de mi miedo y de todas las cosas, no sabía dónde estaba, pero pregunté y ella me contesta, está en un juzgado. Le digo, doctora, ¿puedo hablar? En mi audiencia no estaba sino el señor procurador que me había recibido, los 2 agentes del DAS, el señor Leonardo Posada y 2 guardias del IMPEC. Le dije, doctora, lo que pasa es que yo soy servidor a la patria. Y no sé si usted sabrá, pero a mí lo que me tenía era secuestrado al Frente 23 de la FARC. La doctora mira a estas personas que acabo de nombrar y me dice, ¿puede comprobarlo? Le dije, sí, claro, llame a este número telefónico a Bogotá y pregunte por Serrano Peña Campo Elías. Y le contestaron que obvio que sí, que estaba secuestrado. Me devuelven a la cárcel, fue un miércoles. Eso eran las 11 y algo de la mañana y a las 2 de la tarde me llega la libertad inmediata a este lugar. La misma directora de este establecimiento carcelario baja y me felicita, me dice, le llegó su libertad, está feliz. Le dije, doctora, no puedo estar feliz porque yo estaba secuestrado y yo le pediría un favor, doctora, de que aquí hay un batallón que se llama Nueva Granada. Por favor, llame y dígale que aquí hay una persona que es de la Fuerza Aérea y entrégueme allí.
porque si yo salgo de este lugar no puedo comprobar el estado que estaba secuestrado. Ella me colabora y a las 5 de la tarde llega la policía militar y me llevan a esta jurisdicción, a este batallón, y me meten al calabozo, porque era un muchacho con unos pantalones corticos que se habían acabado, con pelo largo, lleno de paludismo. Pero como todos sabemos, señor magistrado, en los batallones hay una vaina que se llama una relación general todos los lunes. ¿Qué significa esto? Que todas las personas salen a la plaza de armas y se dan las novedades. El coronel pregunta allí, dice esa persona que está casi semidesnudo, ¿quién es? El mayor que está dando las novedades dice que es soldado de la Fuerza Aérea. El coronel dice, no es que dice, es soldado de la Fuerza Aérea y se llama Serrano Peña Campo Elías. Se baja inmediatamente y me dice, usted está muy enfermo, ¿cierto? Le digo, afirmativo, mi coronel, estoy muy enfermo, estoy que me muero. Y me conducen a sanidad para que me den un tratamiento. Cuando se hace este tratamiento, regreso a las fuerzas militares. Pero lo único que hizo el Estado fue cogerme como carnada para dar positivos. Pero yo era un joven. Quiero aclarar algo. Alguien me dijo en esta posición que para esa época la edad mayor era de 16 años, pero he investigado por todos los lados y no existió una edad mayor de 16 años. Quiero aclarar ante usted, señor magistrado, y ante todos los que me están escuchando que he cometido un delito. Mi delito fue que cuando yo ingresé a las fuerzas militares era menor de edad. Pero era tanto mi anhelo de salirme de esta cuestión, de esta vereda y de tener un futuro para mi familia, que estando allí el comandante de este batallón me llamó y me dijo, usted está infiltrado porque usted es una persona menor de edad. Le dije, mi coronel, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿He cumplido el rendimiento como todos los otros demás o no? Me dijo, afirmativo, pero no puedo porque usted es menor de edad. Me dijo, debe irse para su casa. Le supliqué y le dije que no lo hiciera. Me dijo, yo no sé cómo ir a hacer. Lo único que le digo es que usted tiene que llegar con un certificado que tenga una cédula de ciudadanía y si no, no puede permanecer aquí. Y el delito que cometí fue que yo mandé a adulterar mi registro civil para poder estar en esta institución. ¿Cómo sería el anhelo de querer estar allí? Y yo le pregunto, señor magistrado y a la doctora de la Procuraduría, ¿será que una persona, como ellos me acusan que era el sicario de la zona de Santander, si hubiera querido ser sicario, pues me hubiera ido a una organización como ellos, porque ellos sí son sicarios? Porque no tengo esa mentalidad y espero que Dios nunca me la permita tener, era que quería un cambio de vida, porque no me gustaba la ideología de ellos. Pero lo que quiero hoy aclarar en esta sala es, doctor, y suplicarle con todo respeto, que se investigue mi secuestro, que esto no quede en el olvido, porque les quiero decir, doctor y doctora y todos los que estamos en la sala, de este secuestro en adelante mi vida se convirtió en el infierno más grande, porque como dije anterior, el Estado me cogió como carnada para sus positivos, y estando en la cárcel, como acabé de decir que llevo media vida, pues me convertí en estudiar mi proceso. Porque todos los días me hacía pregunta allí detrás de estas rejas, ¿quién me acusa? ¿Cuál fue el delito que cometí? Y me estudié todo mi proceso.
Y en esto que indagué, encontré que hay un coronel que le dice al juez que en bien cumpla yo mi servicio militar, me entrega a la justicia ordinaria. O sea que el coronel también sabía lo que estaba sucediendo mientras yo estaba secuestrado. Porque quiero aclarar que mi secuestro fue en diciembre del año 86 y la persona que pagué la matan en febrero, perdón, mi secuestro fue en el año 1985 y la persona que entre comillas, dice que maté, le quitan la vida en febrero del año 86. ¿En cuál mente puede caber que si a mí la FARC asegura que me secuestraron en el año 85 y que así fue, entonces me soltaron para que yo fuera y matara a esta persona en febrero del 86 y volviera y regresara donde estos bandidos? Y fue el muerto que me tocó pagar, que el Estado me hizo pagar. Entonces, la pregunta es que como leí este proceso, pues a mí me estaban haciendo una investigación entre la FARC y los jueces de la República, porque me pude dar de cuenta que en el mes de abril del año 86 ya me tenían la denuncia por homicidios y hurtos. Y a mí me entregan en agosto de 1986. No entiendo cómo el Estado se puede prestar a una cosa como esta. O sea, yo no entiendo, yo vuelvo y repito, señor magistrado, antes de que Dios me quite la vida, si quisiera eso, que se aclare, porque el Estado no tuvo compasión de que yo estaba en una silla de ruedas para meterme a una cárcel 16 años. El Estado no tuvo compasión de que mi madre murió de verme sufrir en una cárcel. Sabiendo de que eso era injusto. Sabiendo que lo único que a nosotros nos tocó hacer fue huir de esta vereda y llegar a una ciudad donde no conocíamos, que era Bogotá. Sin embargo, señor magistrado, me siguieron. Y a pesar de que ya me han dejado en una silla de ruedas, también me encontraron en la ciudad de Bogotá y seguían las amenazas contra mi madre y mi familia. Por el miedo de que ellos no perdieran la vida, aguanté y toleré muchas cosas. Pero hoy quiero decir en esta sala, mi padre y mi madre ya fallecieron. Y hoy en día ya no tengo miedo. Hoy en día lo único que tengo es dolor. Y tristeza de ver cómo hay personas con un corazón tan duro y perverso como estos delincuentes. Y que hoy, cuando miro por la televisión, que el Estado los favorece más a ellos que a nosotros las víctimas. Porque, gracias, doctor, porque miro que el Estado, a nosotros las víctimas, como acabo de decir, yo ahorita estoy viviendo de los buenos corazones de alguien de mi familia, porque como acabo de comentar, salí el 2018 de una cárcel. Tengo un cáncer de huesos. Hoy estuve en esta audiencia porque le decía al doctor que quería estar porque quería, pero hace 4 meses duré hospitalizado. Sé que el tiempo es corto, pero sí quiero aclararle, doctor y doctora,
con el corazón en el alma, que se investigue mi caso, que mi caso no quede impune. Para finalizar, quiero decirle, doctor, y no sé cómo se sacará copias, de mi hoja de vida del servicio militar, porque dicen que no lo fui, entonces traigo la original. También traigo la copia de la prensa. Esto no me lo inventé yo. Y mire lo absurdo, doctor, que sale en el titular de la prensa, La Vanguardia Liberal de la zona de Santander. La FARC actúa como jueces en los campos. Es el titular. O sea que la FARC dizque cogía a los malos y le ayudaba a los jueces para poder tener un país, según ellos, limpio. ¿En qué mente cabe eso que unos sicarios, violadores y asesinos le ayuden al Estado, dizque recogiendo personas desagradables según como me acusaban a mí? Y por este testimonio de la FARC, vuelvo y repito, pagué 16 años de prisión y estoy en una silla de ruedas con una parapléjica de por vida. Y el único delito o cosa que cometí, tal vez que hoy lo siento y que me duele tanto en el alma, fue presentarme a servir a la patria. Yo les agradezco y le agradezco, doctor y doctora, que no quede impune, porque lo que dice la FARC es que ellos no se acuerdan de los delitos cometidos en el año 86 hacia atrás. Pero ¿cómo no se van a acordar? Que ellos no se acuerdan quién era el comandante Virgilio. Entonces, doctor, yo le hago una pregunta con todo respeto. Si la FARC no se acuerda, el Estado sí se tiene que acordar. Porque vuelvo y repito, a mí no me entregaron a mi padre ni a mi madre, me entregaron a una comitiva del mismo Estado, encabezada por el señor procurador y 2 agentes del DAS. Entonces, ¿cómo el Estado sí me recogió y me volvió a seguir sirviéndole a la patria, pero no se acuerdan? Entonces yo quiero, doctor, que se investigue. Que se investigue en qué año presté el servicio militar, en qué año fui reclutado y en qué año fui secuestrado y en qué año fue el asesinato de las personas que me hicieron pagar. Yo sí quisiera eso, con todo respeto, doctor, porque me duele todos los días cuando me toca sentarme en esta silla de ruedas y mendigarle a la gente y suplicarle a la gente. Y ustedes no se imaginan, doctor y doctora, y todas las personas, los vejámenes que vivían en el secuestro, pero también no se puede imaginar todos los vejámenes que vivían en las cárceles. Para concluir, el Estado me tiene tan dolido que el último año de prisión, no sé si fue represalia del mismo Estado que encabezado por el IMPEC, me llevan a un patio que se llama el patio número 4, en la cárcel de La Picota, que es manejado y conducido por la FARC-EPL. Le suplicaba yo al mayor del IMPEC, le dije: señor, yo pertenecía al ejército y fui secuestrado por un frente de la FARC, por favor no me lleve, porque mi vida corre peligro. Y con más gusto me llevaron. Duré 1 año en el patio de la FARC. Usted no se puede imaginar, señor magistrado, todos los días yo lleno de miedo. Dije: ¿cuándo será que se van a dar de cuenta ellos de que yo soy Campo Elías Serrano y me van a quitar la vida? Quiero aclarar algo más. Estando en la cárcel nacional Modelo, que es algo tan absurdo y que sé que ustedes conocen y saben, en el año que yo llegué a las cárceles eran manejadas por 2 grupos. Me acuerdo tanto que llegué a la Modelo, a un sitio que se llama La Jaula, y los señores del MP dijeron a los que estábamos todos: ¿quién se quiere ir para la zona norte y quién se quiere ir para la zona sur? Y yo pregunté: ¿y qué tiene la zona norte o qué tiene la zona sur?
Me dijeron la zona norte es manejada por la FARC y la zona sur es manejada por los paramilitares. Me llené de miedo y dije, Señor, entonces, ¿y aquí para qué camino cojo? Pues yo dije, bueno, entonces voy para el sur, ¿cierto? Estando en la Modelo, fui secuestrado. No sé si ustedes sabrán que había un lema en las cárceles o en la Modelo que eran las 3 T's: tabla, tanque y túnel. Cuando yo llego allí y encuentro unos hombres de civil armados y unos letreros donde decía la casa manda, me miraba y me preguntaba en sí mismo, ¿quiénes son estos tipos? ¿Será que el INPE trabaja de civil? Pero cuando nos tomaron fotos y nos preguntaron por qué delito íbamos, un señor que se llamaba, que le decían el negro acá, el negro, que le decían cimitarra, el negro, desgraciadamente paisano mío, dijo, nosotros somos paramilitares. Y el que esté mintiendo aquí y el que esté infiltrado aquí se muere. Yo dije, Señor, ¿a dónde caí? De aquí no voy a salir. O sea, por eso digo que al Estado sí le pregunto, si esto es en ese siglo y estas cárceles son conducidas y eran conducidas por estos grupos, donde todos los días, ustedes no me van a creer, pero pueden preguntarle a alguna persona que haya estado privada de la libertad, los que hacían el conteo de los presos eran los señores paramilitares. Entonces mataban a la persona. ¿Y quién daba contabilidad de los muertos? Nadie, porque eran los mismos. O sea, el Estado solo llegaba hasta una cierta puerta. Entonces puede analizar, señor magistrado, cuántos años pasé llorando y lleno de miedo y de terror, como aún todavía lo tengo, porque me da miedo salir a la calle, porque me da miedo, porque aparte de que fui secuestrado por estas personas, el Estado también puso mi vida en bandeja de plata. No sé, doctora, si se me acabó el tiempo. Agradeciéndole, señor magistrado, doctora de la Procuraduría, y vuelvo y repito, dejo copia de la prensa y de mi hoja de vida. Y quisiera con todo respeto que esto no quedara impune. Y quisiera, no sé si estoy siendo abusivo, señor magistrado, que se investigue en la Fuerza Aérea Colombiana quién fue Campo Elías Serrano, para que esto no se quede como hasta el momento. Simplemente fui y pagué 16 años de prisión. Hoy en día no tengo derecho a un trabajo, primero por mi salud y segundo porque mi hoja de vida. Cuando llegan y miran, dicen, no, pero es este man, imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy simplemente a la voluntad de Dios y a la voluntad de alguien de mi familia que de buen corazón me ha dado la mano. Pero yo sí quiero aclarar algo, doctor, es que psicológicamente estoy muy mal. Porque yo ya no sé ni qué pensar, ni qué hacer. Todos los días vivo lleno de miedo. Todos los días no pienso sino que a qué hora me van a quitar la vida por X o por Y cosa. Entonces, por estos motivos es que yo le pido, doctor, con todo respeto, de que este secuestro no quede como todos los que tal vez de algunos compañeros han quedado. Agradeciéndole, doctor y doctora, y a todos los que están en la sala por lo que tuvieron el tiempo para escucharme. Gracias. Muchas gracias, señor Serrano, por su relato. Le doy la palabra en este momento al señor Fernando Guerra Hernández. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Guerra Hernández. En el día de hoy estoy aquí es para hacer una ratificación de un secuestro que sufrí el 27 frente a las FARC. Esto fue en el año 1998.
Estábamos con mi padre, nosotros venimos de una familia muy humilde, muy pobre. Estábamos con mi padre en un río que se llama Güejar, pescando. En ese entonces ya había guerrilla y un grupo llamado milicianos de las FARC, que son muy reconocidos, la misma FARC, en la cual nosotros íbamos con mi padre en horas de las 7 de la mañana para la casa, cuando fuimos sorprendidos por 6 hombres armados, en la cual se identificaron como guerrilleros de las FARC, del 27 Frente, en la cual estos señores portaban pistola, fusil, arma larga, iban vestidos de policía. Nos cogieron, nos amarraron, nos llevaron a la casa del comandante de las milicias bolivarianas de la vereda, llamado Efraín Sánchez Tafur, alias Jorge. Yo voy a dar nombres concretos para no tener que, porque uno muchas veces dice, o se trata de enredar las cosas y va uno a engrandecer las cosas. No, yo voy a hacer lo que me dijeron a las personas que causaron el daño, los voy a nombrar con nombre propio y alias, porque vamos a lo cierto. Resulta que nos amarran. El señor Efraín Sánchez Tafur era el comandante de la vereda, de las milicias bolivarianas. Nos amarran con poliéster, como decía aquí el señor, es verdad. Los poliéster nos llegaban casi hasta el hueso. Aparatados, como no eran ellos los que estaban ahí, ni era un familiar de ellos, yo no lo sentía, pero nosotros sí estamos sintiendo lo que era dolor. De ahí trajeron, venía con mi padre, de ahí fueron, se abrió un comando de guerrilla para allá, para donde un hermano mío llamado Joselito Guerra, también lo trajeron al mismo lugar donde estábamos nosotros. Los amarraron contra unos árboles en la casa del comandante de la milicia, llamado Efraín Tafur. Estos señores nos acusan a nosotros como servicio de inteligencia de la fuerza pública. Nos acusan que nosotros éramos sapos del ejército y que en la cual nos iban a matar. Era la palabra. Digo, en el día de hoy lo vamos a anticipar porque lo vamos a amarrar. Mañana lo vamos a presentar a la Junta de Acción Comunal para darle a saber que ustedes son los sapos que tenemos nosotros de la fuerza pública. Y ustedes están trabajando con el ejército, en la cual nosotros desconocíamos porque la verdad lo único que nosotros hacíamos era trabajar en el campo. Bueno, siempre hay que tener la fe en Dios, que Dios es el mejor juez que tenemos nosotros. Ese es el que sabe qué es lo que nos tiene pronosticado para la vida de nosotros. Los señores llegaban cuando ya nos apegaron ahí, trajeron a mi hermano, nos apegaron los 3, desaseguraron los fusiles y nos encañonaban. Nos ponían las pistolas montadas en la cabeza y nos decían, digan, ¿quiénes son los otros que están trabajando con ustedes? Nosotros qué íbamos a decir, si era que nosotros éramos inocentes, nosotros no éramos nada, no colaboramos con la fuerza pública, no éramos sapos de la guerrilla, no éramos nada, nosotros éramos campesinos de mucho honor y de trabajo. Sufrimos el secuestro, el otro día nos llevaron a la Junta de Acción Comunal, donde la Junta de Acción Comunal los reunieron obligatoriamente para decir que nos iban a dar fusilamiento a nosotros porque nosotros éramos sapos de la fuerza pública. Y nosotros sabiendo que cuando a uno lo acusaban en esa zona, como sapo, sí, la palabra sapo, para ellos era sapo, que el que le colaborara a la fuerza pública era un sapo. Era matada segura, ahí no teníamos rebaja ninguna. Dijimos nosotros, pues, si hoy fue, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aquí fue. Pero hay un Dios que es el que está dando cuenta de todo. ¿Listo? El otro día nos presentaron, nos amarraron, nos condujeron esa misma noche, a un laboratorio del señor comandante de las milicias, que nos retuvo ahí en su propia casa, alrededor de su casa. Nos hizo dormir en un laboratorio donde ellos procesaban la base de coca, alrededor de una murichera. El otro día nos conducen a un sitio llamado de un señor de la Junta de Acción Comunal llamado Moisés. Allá nos estaba esperando una comunidad de la Junta de Acción Comunal. Nos presenta la guerrilla y les dice, aquí vamos a presentar los sapos del ejército que teníamos nosotros infiltrados en la región.
¿quiénes de ustedes conocen cosas de esta gente que han sido sapos y que son infiltrados? La Junta de Acción Comunal, eso nos favoreció, porque la Junta de Acción Comunal ninguno alzó la mano, porque de que alce la mano, pues obviamente que no estaríamos contando aquí con lo que nos pasó. Nos subieron, llevaron, y la Junta de Acción Comunal le pidieron la palabra al presidente de la Junta de Acción Comunal de ese entonces, y el presidente de la Junta dijo, yo no sé nada, no puedo decir nada sobre esta familia, porque la verdad es que lo único que yo hago es, lo único que nosotros hemos visto es que esa gente mantiene trabajando. Ninguno alzó la mano ni al bien ni al mal, fue la última razón. Entonces, ya estando ahí, llegó y dijo, vamos a llamar al camarada que fue el que nos mandó a secuestrar a nosotros con nombre propio, se llama Pablo Zamora, alias Iván, máximo comandante de las milicias bolivarianas del 27 Frente. Ese llegó, le hizo una llamada por medio de un radio de comunicación y dijo, bueno, pues la razón que tenemos nosotros es que aquí lo único que podemos hacer es soltarlos porque la Junta de Acción Comunal no testiguó nada contra ellos. A partir de ese momento, para nosotros se nos echó a dañar la vida, porque el miedo es una de las cosas que Dios dejó bien repartido para todos nosotros, y eso no lo podemos negar. Nosotros, a partir de ese momento, nos tuvieron retenidos ese día, 2 días, una noche. Dijimos nosotros, bueno, ya pasó el susto. El susto comenzaba, no era que había pasado, comenzaba, porque llegamos a la casa, nos soltaron a las 3, 4 de la tarde. Cuando yo iba saliendo de donde está la reunión, me llama uno de los comandantes que habían de la guerrilla y de las FARC y dice, me recuerdo tanto que lo llamaban ahí por Jesucristo, lo llamaban porque era Serra de Barba. Dice, Fernando, espere, yo anduve a una distancia de 5 o 6 metros buscando al sector de la casa para nosotros vivíamos con mi padre y toda mi familia. Cuando nosotros llegamos allá, me llaman y me dicen, Fernando, aquí se sabe que usted no debe nada. Pero hay algo. Usted sabe que esta parte de aquí, hermano, si no pude hacer nada, lo mejor que le voy a dar un consejo. Me lo dijo a voz baja, me dijo, lo mejor es que vengan a huir, váyase, porque a usted los van a desaparecer. Listo. Cuando nosotros nos vamos para la casa, llegando nosotros a la casa, pues temor, porque ¿quién no le va a tener miedo a la muerte? Todos nosotros tenemos miedo a la muerte. Pero llegando nosotros a la casa encontramos que en el patio de la casa de nosotros había unos mangos grandes alrededor de la casa. En el patio lo único que verdía era guerrilla venteada. No nos habían soltado, nos habían dejado una distancia. Nos dejaron esa distancia mientras que llegamos nosotros a la casa. Cuando nosotros íbamos llegando a la casa, sorprendidos porque estaba nuevamente la FARC allá. Pero no eran los mismos que nos habían secuestrado, que nos habían privado de la libertad. Esos mismos que nos habían humillado no estaban allá porque habían quedado dentro de su reunión de la Junta de Acción Comunal. Era otro pelotón de guerrilla. Se nos vino un comandante cuando nos vio a una distancia de 12, 15 metros, que íbamos llegando nosotros a la casa, estábamos subiendo una lomita para llegar a la casa. Saca una pistola, miramos que le mete tiro a la recámara y se nos va, y nosotros de temor para entrar a la casa lo saludamos y el señor no nos contesta. Esa es la berraquera de la FARC. Eso es lo que da tristeza. Nosotros no digamos nada, éramos campesinos o somos campesinos. De ahí en adelante era día y noche la persecución de la guerrilla. Trabajo. Nosotros ladraban los perros, tipo de 4 o 5 de la mañana, 1 o 2 de la mañana, cualquier hora de la noche, nos miramos y la presencia de la guerrilla estaba encima. Esta tormenta duró para nosotros, esta vida macabra, casi 6 meses, porque la fuerza pública en ese sector hacía presencia, era cuando había operativos. No había presencia militar, era cuando habían operativos.
Entonces, para una fecha, para un mes de junio, montaron un operativo, lanzaron un operativo, la fuerza pública, y llegó a una finca vecina donde estábamos nosotros retenidos por la FARC. Pues digo retenido porque sinceramente nosotros cuando estábamos teníamos la presencia de la FARC. Nosotros no estábamos libres. Teníamos la presencia de la FARC encima a diario. Si estamos en el pueblo, allá. Si estamos trabajando, cuando vienen porque estábamos 2, 3 guerrilleros ahí con pistola en mano, mirándonos qué era lo que estábamos haciendo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros como pudimos nos volamos con mi padre y 2 hermanos. Nos volamos de la finca y nos salimos sin saber ni para dónde coger. En ese entonces teníamos una amistad, o la mamá de la señora con que yo vivía en ese entonces, estaba aquí en Cundinamarca, en mesitas del colegio. Buscamos ese apoyo, sí lo conseguimos, gracias a Dios. Nos tocó irnos para lejos, nos vinimos, pero la verdad era que en la situación que nosotros teníamos, la vida que nosotros teníamos en el campo, en los llanos, a la diferencia de la vida que venimos nosotros a vivir aquí en mesitas del colegio, era una gran diferencia, porque de donde uno llega es conocido, de donde nadie lo conoce a uno, se puede decir una sola persona, de donde nosotros teníamos la oportunidad de conseguirnos la forma del sustento de la vida, en pescado, en carnes, en cacería de monte, y bueno, la comida, venirnos a ganar un jornal a todo costo y a pagar arriendo, con obligación y con hijos, era imposible sobrevivir. Nosotros nos tocó esa vida. Después mi papá al mes se devolvió para su finca, donde había dejado a mi mamá y a sus otros hijos menores de edad. Cuando él llega, se encuentra la sorpresa que un vecino llamado Mauricio Núñez Castro, padre de 3 guerrilleros de las FARC, muy nombrados, en uno de esos guerrilleros se llamaba Llamarada, hombre de confianza de alias Pitufo, el financiero, uno de los financieros más duros que tuvo el 27 frente a las FARC. Ese era hombre de confianza, en la cual él llega y se mete, va donde mi padre esa tarde y le dice, don Juan, ¿usted se regresó? Que sí. Dijo, les voy a dar un consejo. Dijo, yo estuve en una reunión con el camarada Efren, máximo comandante del 27 frente a las FARC, y el comandante de las milicias bolivarianas, llamado Pablo Zamora, alias Iván. Dios, los que fueron autores de su secuestro y de todo lo que le está pasando a ustedes. Digo, hoy se programó, hoy ellos anunciaron que si sus hijos, Fernando, Joselito y Germán, no se presentaban para matarlos aquí, entonces ellos iban a venir por sus 3 hijos menores de edad, en la cual el mayorcito tenía 15 años. Eso, lo que es la reclutación de menores de edad obligatorios en la guerrilla, es verdad. Que la guerrilla es una asesina, es verdad. Eso no es mentira, es una realidad. Que la guerrilla, me perdonan la palabra, pero la guerrilla es una bacteria, porque nosotros vivimos la guerra sucia de ellos. De ahí, ¿qué le tocó hacer a mi papá? Si papá no se salía, perdía a sus hijos, porque ya estaba anunciado, era una voz de alerta. Si él se retrocedía, si él se oponía a no dejarlos ir, pues los mataban, como en muchos casos. La única que había era huir. De ese secuestro que nos hizo la FARC a nosotros, vino el despojo de tierras. También vino el desplazamiento forzoso, que hasta el día de hoy el gobierno no ha reconocido nada. Uno muchas veces da tristeza mirar los medios de comunicación,
donde dice que nosotros, las víctimas del conflicto armado, tenemos tantos beneficios. Para nosotros no, los que vivimos en carne propia esta situación, podemos dar fe que es una mentira. Los medios de comunicación solamente pronuncian y publican lo que les sirve, lo que está a favor del Estado. Y a favor de nosotros no hay nada. Es una mentira. Porque yo llevo 3 casos, como vuelvo y lo repito: secuestro, despojo de tierras de donde fuimos nosotros, una posición porque fuimos colonos en esa región. No hemos tenido, llevo como 8 años dando el proceso por la cuestión de los títulos de la tierra, no ha habido nada. Monté este proceso en la fiscalía competente aquí en Bogotá sobre el secuestro. La verdad fue que no tuve razón. Me vinieron a reconocer como una víctima del secuestro, fue en la JEP, que eso sí fue así. Y por eso estoy aquí y totalmente agradecido con todos ustedes, y porque la verdad es que nosotros sí sufrimos eso en carne propia y esto es muy duro. Uno muchas veces quisiera como echar todo al olvido, ¿sí? Pero no, esto es imposible. Esto es imposible. De ahí, de eso, venimos con el desplazamiento de toda la familia, porque todos fuimos desplazados, porque las amenazas seguían, las amenazas exclusivamente. El señor máximo comandante de las milicias bolivarianas, llamado Iván, en su alias, nombre propio Pablo Zamora, fue retenido en la Casillas Meta. Él pagó unos años de cárcel, un tiempo. De ahí salió libre. Hace 4 o 5 meses estuvo en mesitas del colegio donde nosotros salimos. No sabemos si nos están buscando, bueno, no sé el rumbo de ese señor. Pero la verdad fue que estuvo en el municipio donde nosotros estamos viviendo. Viene del Meta. Para ellos, hoy en día, da tristeza llegar uno a las zonas de distensión. Porque si miramos muy bien, nosotros, lo digo porque yo al mirar de que el Estado era solo mentiras con la cuestión de restitución de tierras y beneficios para las personas que hubiéramos sido víctimas del conflicto, la Junta de Acción Comunal de la Vereda de la Argentina y la comunidad que ellos miraron el caso, me hicieron un llamado y me dijeron: Fernando o don Juan, que es mi padre, digo, ustedes tienen todo el derecho de venir a reclamar su finca. Digo, porque nosotros como comunidad sabemos la tragedia que a ustedes les tocó vivir por la guerra sucia, las guerrillas. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui amistosamente, hablé con el señor personero del municipio, hice una invitación al presidente de la Junta de Acción Comunal, busqué al presidente de la Junta de Acción Comunal que presenció la detención que nos hizo ese grupo armado a nosotros. Lo busqué y fuimos y hablamos, y las que estaban dentro del predio en ese entonces, ya dentro de la finca que es de nosotros, eran las hijas del señor Mauricio Núñez, que era el padre de los 3 guerrilleros de la FARC. La comunidad me ayudó a recuperar la finca. Hoy en día la finca la tengo en mi nombre porque llegamos a un acuerdo, porque al mirar uno que todos los medios, que todo lo que se pronunciaba por los medios de comunicación al beneficio de nosotros, las víctimas, no se cumplía nada de ello. No, aquí no hay nada, aquí tocó fue llegar a un acuerdo, y si la comunidad está al lado mío, tengo ganancias, porque la comunidad sabe lo que nosotros vivimos. Nos reunimos con la comunidad, el representante de los derechos humanos, y así de esa manera llegamos a un acuerdo donde yo la reconocía para no quedar con problemas. Una tercera parte del día que llegara a vender la finca a esta familia que estaban allá, que eran los familiares de los guerrilleros, para yo no tener problema y poder entrar a lograr algo que nosotros hemos construido con nuestra vida, con nuestra juventud. Me tocó así de esa manera, porque del Estado no esperamos nada. Esa es la verdad. Nosotros hace un tiempo, esto fue el 8 de marzo del 2021, tuvieron una audiencia presencial del señor
comandante del Frente 27, Efrén. Él se renuncia, él se niega del secuestro de nosotros. Claro que él sí se puede negar o se pudo negar, no sé, porque se escuchó los rumores que él había sido fallecido. Porque el autor intelectual y el que ordenó el secuestro de nosotros fue el señor Pablo Zamora, alias Iván. Ese es el único responsable del secuestro y de todo lo que nos pasó a nosotros en esa región, como el desplazamiento y el despojo de tierras. Yo quiero pedirle aquí a la doctora de la Procuraduría, allá mi doctor, que lo más pronto miren que hay guerrilleros de las FARC que se acogieron los beneficios de la paz y que están aprovechando todos los beneficios que han dado estos señores. Hay muchos de estos que siguen delinquiendo en las áreas del 27 Frente. Yo quisiera que pronto la veeduría de ese municipio hicieran un balance sobre lo que ellos están haciendo. Porque hoy más que nunca lo puedo decir. Y creo que esto no es una mentira mía. A la vuelta de 3, 4 años, la guerrilla va a tener más fuerza que nunca. Lo estoy diciendo con máxima seguridad. Porque para nadie es un secreto que en muchas regiones donde operan las FARC, recogieron cantidades de personas que eran raspachines, que trabajaban en laboratorios, que eran fumigadores, que quedan sin empleo con la erradicación manual de las cocas, de los cultivos ilícitos, y los entrenaron para que se vinieran a ganar mucho sueldo al Estado. Y los guerrilleros alentados están allá. La FARC solamente hizo fue una estrategia. ¿Por qué lo digo? Porque los mismos guerrilleros que hace 15, 20 años llegaron a cobrarle la vacuna, en ese entonces todo lo más era con base de coca, a los campesinos, y que se acogieran al proceso de paz, que dicen, hoy en día vuelven a cobrar la vacuna en la misma región de Vistahermosa. Entonces, si se entregaron, no debían de estar insistiendo. Pero si siguen insistiendo, era un juego. Yo quisiera que sinceramente el caso donde el señor comandante del 27 Frente, Efrén, quien su nombre se llamaba alias Efrén Arbolades, el nombre de él en la civil era Alfonso López Méndez. Yo quisiera que él en alguna ocasión, si es falso la rumoración a que escuché que él había fallecido, algún día tenerlo cara a cara para sostenerle tantas cosas que nosotros le miramos hacer al Señor. Porque qué bonito es, no que lo diga un papel, que lo diga las cosas personales, para que así uno descansa de tantas cosas que uno vio. ¿Sí? No sé, yo temo, yo quiero hacer una pregunta, y quizás el día que los guerrilleros escuchen la versión que yo estoy dando, ¿qué esperamos de ellos? ¿Qué reparación esperamos de ellos después de habernos
causado tanto daño, no solamente físico, moral, porque cuando uno es secuestrado o cuando uno es retenido, esa cosa vive de por vida. Eso nunca se va a ahorrar, olvídese. Es como el que diga que le falleció a la mamá y que uno le va a olvidar. Nunca, jamás. Uno lo lleva a la tumba. ¿Y qué esperamos de las FARC? Le hago la pregunta y esta pregunta luego a la representante de la JEP. ¿Qué esperamos de las FARC? ¿O qué esperamos de la JEP? Yo por mi parte estoy satisfecho de estar en este momento acá. Estoy agradecido porque la verdad es que quería desahogarme un poquito. Sí. Y quiero que ustedes nos hagan el favor y nos colaboren. Si los guerrilleros se acogieron a los beneficios, se acogieron a un proceso de paz, que cumplan. Que cumplan. El que no se acoja, el que no cumpla con su compromiso, por favor, no tener preferencia con nadie. Hay que hacerle cumplir lo que ellos prometieron, porque ellos siguen delinquiendo. Al porte de 5 años, 6 años, Colombia estará lleno de cultivos ilícitos, porque voy a nombrar con propio nombre. En la región del Meta, sector de Caños Cristales, sector Yarumales, Alto del Avión, esos sectores, los guerrilleros, la nueva guerrilla que se hace llamar las disidencias de la FARC, están apoyando a los campesinos con 10 millones de pesos por hectárea para cultivos ilícitos, para volver a rellenar toda esa región en cultivos ilícitos. Y como muy bien lo conocemos los colombianos y todos nosotros, que el que trae la violencia a nuestro país son los cultivos ilícitos. Y si los cultivos ilícitos siguen aumentando, la violencia sigue aumentando en Colombia. Eso está porque a muchos amigos míos de la región del Meta le hicieron la propuesta. Y esta propuesta viene de Gentil Huarte. No estoy dándole una declaración con hechos concretos. Esto no es una mentira. Y en esos proyectos, famoso proyecto lo llaman ellos, para reiniciar de nuevamente los cultivos ilícitos, hay disidencias de la FARC, que en ese momento están siendo beneficiarios por las ayudas que se acogieron al Estado. Yo quisiera que miraran esto con ojo de lupa, para que ustedes se den cuenta de las cosas que estoy diciendo. También quiero que me tengan en cuenta por la cuestión de mi secuestro, porque a mí la Fiscalía o la Central de Víctimas de Acción Social no me reconoció el secuestro. Me mandaron a recoger pruebas. Fui y busqué al presidente de la Junta de Acción Comunal, que presenció mi secuestro. Recogí 3 firmas bajo gravedad de juramento. Y hasta la presente no he recibido ninguna respuesta. He cumplido con todos mis requisitos, con todos los requisitos que me han exigido. Y si necesitan 20, 30 testigos con bajo gravedad de juramento, los voy a conseguir. Porque la gente está a mi lado, la comunidad. Entonces, yo quisiera que por favor nos colaboren a nosotros las víctimas del conflicto, que si viene alguna ayuda, viene un proyecto, viene lo que venga para nosotros, que eso sea cumplido, que no sean solo las versiones, que no sean solo las mentiras, porque nosotros, sinceramente, salimos desplazados, salimos siendo víctimas de un grupo armado y venimos siendo víctimas también del mismo gobierno, lleno de mentiras. Entonces, ¿a quién le creemos? Yo creo que, por lo tanto,
Les agradezco a ustedes de corazón, a las personas, a los que me escucharon, y si en algo cometí un error, les pido disculpa. Totalmente agradecido y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, señor Fernando. Este es el espacio en el cual ustedes tienen esta posibilidad de no solamente desahogarse, sino de que su relato sea escuchado por los comparecientes. Pero también en este caso está presente la Procuraduría porque ustedes tienen reclamos muy claros frente al Estado. En el caso del señor Campolía Serrano, de que se investigue ese secuestro de cual fue víctima, no solamente por las consecuencias que tuvo en usted físicamente, sino por las consecuencias en su libertad personal. Entonces, eso es algo que pues, nosotros le trasladamos también esta información a la Procuraduría para que se investiguen estos casos, lo mismo que el del señor Fernando Guerra, por lo mismo, porque es que del reconocimiento del hecho del secuestro pues dependen muchas cosas, entre ellas pues la reparación que está en manos del Estado. Eh, los relatos de ustedes son relatos duros, son relatos muy valientes, pero antes que nada yo quisiera simplemente expresarles mi respeto porque ustedes han hecho mucho por este país y creo que parte de su reclamo es que nunca se les ha reconocido ese servicio que ustedes han hecho al país. Ustedes como miembros de la fuerza pública, el señor Víctor Julio Botello como miembro de la policía, el señor Campolía Serrano como miembro de la Fuerza Aérea y el señor Fernando Guerra como campesino acusado falsamente de ser integrante de la fuerza pública. Pero aquí la palabra acusado está mal puesta porque es que a uno no lo pueden acusar de formar parte de una institución legítima del Estado. Entonces, que se le haya secuestrado por ser aparentemente integrante de la fuerza pública, pues eso no le quita el carácter injusto a los daños que ustedes sufrieron. Eh, creo que es muy importante que los comparecientes aporten, si las tienen, toda la evidencia necesaria para que ustedes puedan hacer sus reclamaciones ante las instancias del Estado correspondientes, que se reconozca el acto del cual ustedes fueron víctimas por parte de los comparecientes y que además se reconozca el daño que a ustedes le causaron, porque este daño afecta no solamente de nuevo a ustedes como personas, sino afectaron a sus familias. El sufrimiento que sus familias tuvieron es un sufrimiento enorme que, pues, que les afecta también a ustedes, porque ustedes sabiendo que su familia estaban sufriendo, pues ustedes sufren aún más. El Estado tiene la obligación, y este es un derecho al que ustedes tiene la obligación de facilitarle todos los medios para que estos reclamos sean efectivos. En el caso del señor Víctor Julio, para que esas reparaciones a las que tiene derecho se hagan efectivas, lo mismo en el caso del señor Campo Elías, para que no solamente se investigue su secuestro, sino que se le repare el daño causado, para que se le repare también ese daño causado por investigaciones, por hechos que son consecuencia precisamente de ese secuestro. Y en el caso del señor Fernando Guerra, pues también para las reparaciones por el desplazamiento y la disposición de las tierras que ustedes sufrieron. De nuevo es muy importante estos relatos de ustedes, es muy importante su presencia aquí. Nosotros decimos con mucha frecuencia que la JEP se basa en las víctimas, que la JEP es una institución en la cual las víctimas están en el centro y creo que nunca como en estos momentos eso es tan cierto, porque tenemos la oportunidad nosotros de escucharles a ustedes, pero también los comparecientes de escucharles directamente a ustedes de su viva voz el daño que les causaron. Y el reconocimiento tiene que estar basado en eso, en el daño que les han causado a ustedes. En otras audiencias las víctimas han dicho que el reconocimiento debe ser individual porque el daño fue individual, y yo creo que tienen razón. El daño de ustedes es incomparable a cualquier otro daño. Ustedes son víctimas de ese daño que solo ustedes saben lo que sufrieron y por eso es muy importante que en la medida de lo posible lo transmitan aquí, nos lo dejen saber para nosotros poder actuar como Estado, porque creo que, como yo lo he dicho en otras ocasiones, el Estado les ha fallado
y es hora que les deje de fallar. Es hora que ustedes recuperen la confianza en el Estado, porque esa es una de las funciones de instituciones como la JEP, que personas como ustedes puedan volver a confiar en el Estado. Le doy la palabra a la señora procuradora, si desea hacer alguna intervención. Gracias, magistrado. Sí, efectivamente, tomé atenta nota de sus intervenciones y en efecto, pues nosotros como Ministerio Público y esta delegada en particular, se permitirá insistir a los comparecientes en que las víctimas esperan un reconocimiento individual y no colectivo, que si bien entendemos lo complejo de esta situación, queda siempre ese vacío en ustedes al recibir un reconocimiento general y no al individualizar un poco más los casos, por lo que se solicita también a sus asesores a que sean un poco más puntuales para satisfacer los intereses y los derechos de las víctimas. También se instará a los comparecientes en que reconozcan algunos patrones en las causas de los secuestros, en especial, por ejemplo, para los miembros de la fuerza pública, en los que era como una constante como retaliación por el servicio prestado al Estado. En cuanto al desplazamiento forzado como conducta conexa al secuestro, que también fue una conducta recurrente en muchos de los casos de secuestro a nivel nacional, no puede entenderse entonces el secuestro como de manera aislada, porque esto también fue un efecto de la conducta principal que fue el secuestro, y los daños no se agotan solamente con la comisión del delito, sino precisamente la continuidad en la conducta. En el relato del señor Fernando Guerra coincide con la de varias de las víctimas que han sufrido por décadas este fenómeno y de la lucha que han tenido que sortir o que sortear para seguir adelante. Este proceso de justicia transicional precisamente busca que los colombianos que pierden su hogar puedan nuevamente volver a construir sus sueños, a construir su familia, a construir y asentarse. Y creo que esto también se vio truncado por todo lo que tuvo que padecer usted y su familia. Esta delegada toma atenta nota, como bien lo decía el magistrado, de las dos denuncias que se hacen, tanto el señor Fernando, en cuanto a que los sectores del Meta se siguen agrupando, se están presentando agrupaciones en los que se están pidiendo a los campesinos que se vinculen a los cultivos ilícitos con el ofrecimiento de 10 millones de pesos por hectárea, situación que obviamente a esta delegada le preocupa, pues porque obviamente iría en contra también de los compromisos que se han adelantado con el gobierno nacional y con el sostenimiento precisamente de las condiciones del proceso de paz. Asimismo, en cuanto a las solicitudes que hace el señor Víctor, en cuanto a que se investigue qué fue lo que pasó con su caso, en efecto, qué pasó con su secuestro, que no quede impune, y adicionalmente el trato que recibió por parte de la Fuerza Aérea como institución, queda esta delegada también comprometida a correr traslado a esas instituciones. Capo Elías, perdóneme. La Procuraduría, que fue la que me recibió en cabeza del señor Procurador de Barranca Bermeja, hace un mes, hoy exactamente, le envié un derecho de petición por correo, pero no me ha llegado respuesta. Me es difícil a veces comunicarme por muchas situaciones. ¿Qué quiero yo con esto, doctora? Que yo pueda como tener una vida, entre comillas, normal. Porque hasta el momento todas las puertas se me cierran. Yo
yo quisiera algo, doctora y doctor, señor magistrado, no sé qué solucionar, y le decía yo al doctor Iván, en todos los retenes me detienen, duro 2-3 horas detenido, porque yo estoy en una condicional, pero quisiera que me orientara a dónde saco un documento donde yo pueda tener como una vida normal, porque esto también me está matando psicológicamente. Tengo que vivir entonces encerrado, como le decía que día un teniente de la policía le dijo, entonces yo qué culpa tengo con que me haya tocado ir a una prisión, pero no soy delincuente ni le debo nada a la justicia. O sea, yo no le debo nada a la justicia. Entonces, eso también me atormenta porque ni tengo derecho a un empleo, ni tengo derecho a nada, no tengo derecho a ninguno del Estado. Lo otro, yo de procuradora que quería pedir los favores, se me negó el derecho a víctima porque esta institución dice que se habían vencido los términos para haber acudido como víctima. Expliqué que estaba en una prisión bajo muchos regímenes de amenazas porque, vuelvo y repito, en el último año que estuve en el patio número 4, todo documento que entraba allí o salía era primero visto por los señores de la FARC. ¿Cómo iba yo a escribir, a decir X o X cosa, si lo único que me permanecía era miedo? Pero el Estado no entiende eso, o sea, el Estado no puede entender que estar privado de la libertad. La ley dice que solo se pierde el derecho a la libertad, pero da la casualidad que en las cárceles se pierden todos los derechos. Entonces, doctora, de pronto solicito muy respetuosa si se me puede colaborar con eso, porque estoy cansado de que cada vez que salgo y cada vez que voy con alguien, si voy en un taxi o si voy con alguien, me toca estar contando la historia al señor policía, señor agente, lo que pasa es que soy fui privado de la libertad por X y por X. Eso para mí es desagradable y eso también, vuelvo, repito, psicológicamente me tiene muy mal, porque todo el mundo que está a la vena dice, no, este es un presidiario. Y es muy difícil vivir esa situación así, doctora y doctor, o sea, quisiera que se me pudiera ayudar en eso. Y quisiera, doctora, de que hubiera como la posibilidad que en mi estado físico, vuelvo, repito, no veo ninguna posibilidad donde yo pueda hacer algo o donde yo pueda tener una entrada para vivir mi vida. Eso me está incomodando demasiado, o sea, no quiero ser carga de nadie todavía, le pido a Dios que me fuerce, pero hasta el momento soy carga. No sé, doctora, si habrá alguna posibilidad, no sé. Gracias, señor Serrano. Tomamos nota de eso, ya la señora procuradora toma nota de eso, le doy la palabra para que termine su intervención. Sí, pues esta delegada pues, quiere recordar que el sistema de toda la JEP también contempla la posibilidad de presentar revisiones sobre las decisiones de los jueces ordinarios y pues lo invito a que estudien esa posibilidad de presentar acciones que puedan ser presentadas a usted como sujeto procesal y que la JEP cuenta con un servicio también de asistencia de profesionales del derecho que pueden orientarlo de manera más precisa sobre los recursos con los que cuenta usted como víctima y también pues obviamente está abierto a los comparecientes. Agradezco una vez más el valor de ustedes como víctimas que han sido hoy convocadas y este Ministerio Público ha tomado atenta nota junto a la magistratura para que sus solicitudes, sus reclamos, sus demandas de verdad sean tenidas en cuenta y se materialicen en el curso de este proceso transicional en aras de satisfacción de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora procuradora. Vamos a dar cierre a esta jornada de la audiencia de observaciones al reconocimiento que hicieron hasta ahora los miembros del secretariado de las FARC-EP después de la imputación realizada por la sala. Las condiciones más dolorosas que nos han compartido las víctimas fueron integradas en el auto 19 de 2021, buscando dar un nombre al dolor de quienes vivieron de manera directa los secuestros y también al que vivieron los familiares. A esas formas de sufrimiento este despacho propuso la calificación de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta jurisdicción posee unas herramientas que le da el derecho para nombrar el dolor y no solo los hechos y conductas del crimen. En la respuesta de los comparecientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP,
Los comparecientes señalaron que asumen la responsabilidad por ese sufrimiento. Las demandas de verdad que también han presentado puede que no sean de conocimiento directo de los comparecientes que pertenecieron al secretariado, lo que no significa que ellos no sean responsables. Lo son, al haber creado y promovido las políticas y disposiciones que permitieron que ustedes y sus familiares hubieran sufrido estos hechos. Hemos tomado, como dijo la señora procuradora, atenta nota de sus observaciones y de los aspectos que bajo su consideración siguen pendientes con relación a estos reconocimientos. Siendo las 10:18 de la mañana, damos cierre a esta sesión de la diligencia y les agradezco mucho todas sus palabras y su presencia en esta diligencia el día de hoy. Muchas gracias.